Delphias Audiolibros presenta Halo Broken Cycle, un libro del autor John Searle, publicado el 4 de noviembre del 2014. Capítulo 11. El refugio. Un mundo escudo desconocido. 850 C. La era de la reconciliación. ¿Estás arrestado? Tersa, dijo Ernika el desfigurador. Y tú también, el Nurmol. Lo lamento, pero debe ser así. El Kaidon exige que os entreguéis o murráis. Los jóvenes habían ido a la sala de los banquetes, no muy seguros de qué esperar. Las miradas hostiles de los Sangelis deberían de haberlos puesto sobre aviso. Y entonces Ernika había entrado detrás de ellos empuñando un rifle de plasma. Tersa llevaba una espada de energía. Posó una mano en la empuñadura del arma, dispuesto a desenvainarla. Ernika alzó el rifle. Por favor, si me aprecias, dijo el Nur con voz apenas audible, entrega el arma. Debemos confiar en Usa. Tersa odiaba la idea de rendirse a un tribunal donde sería calumniado, donde el rey y el príncipe de los Sangelis mentirosos, Crolon y Drem, lo señalarían con zarpas acusadoras. Era mejor morir honorablemente. Pero, el Nur había dicho la única cosa que lo podía desarmar, y él la apreciaba por encima de todas las cosas. Más curioso aquiescencia, desenvainó el arma y la invirtió, ofreciéndosela con el pomo por delante a Ernika. El curtido Sangeli bajó el rifle y cogió la espada de energía. Una elección acertada. Vengan conmigo. Pareció confiar en el honor de ambos, caminando por delante de ellos hasta la sala de estrategia, donde Usa celebraba audiencias. La habitación rectangular era una de las diferentes partes del mundo oscuro que parecían no haber sido completadas por los Forerunners. Endurin ya se había explicado que, no obstante esto, en algunos aspectos aquel mundo era una de las construcciones más avanzadas de los Forerunners. Podían hallarse aquí materiales y tecnologías que no se encontraban en otras partes. Acababan de ser desarrollados justo cuando el Flood, como Enduribias lo llamaba, había amenazado con destruir la galaxia. Aquella gran guerra había dejado este mundo escudo inacabado y poblado tan solo por pequeñas criaturas traídas aquí para completar el nivel ecológico. La sala de estrategia era, por lo tanto, tan solo una enorme habitación vacía con paredes de color acero y un techo cristalino que despedía una luz suave. En un extremo, los asistentes de USA habían levantado un estrado amplio de plásticos sobrantes hallados en el mundo escudo. Aquí, mientras Ernika, el Nur y Tersa avanzaban hasta él, el Kaidon permanecía sentado en una sencilla silla construida con la madera de los árboles que había en el nivel ecológico. Detrás de Usa, en la pared, había una pintura a medio terminar de Sangelios junto al mundo enfundado en metal del refugio, el nuevo símbolo de su colonia. El mural era la tarea que estaba llevando a cabo Soln. Usa se removió pensativo en su asiento y los contempló con semblante torvo. He oído una acusación procedente de Crolon y Drem sobre que ustedes están conspirando contra mí, que atacaron a Drem, que intentaron asesinarlo para que no hablara sobre ello. Ese es el meollo de la cuestión, aunque por supuesto él fue tediosamente locuaz. ¿Qué tienen que decir? Crolon y Drem están mintiendo para encubrir su propia perfida, declaró Tersa. Los he oído hablar de sedición una y otra vez. Intentaban reclutar a Agmeza y a Scorin. El Nur dirigió una mirada de reproche al joven. Scorin era la tía del Nur, y una especie de segunda madre para ella, por lo que ésta había pedido que no se metiera la Sangeli en aquello. Pero Tersa no había prometido nada y ahora sentía que no tenía elección. Tal vez se podría confiar en que Scorin y Gmeza contaran la verdad. Meza y Scorin. Usa se pasó un pulgar por una mandíbula con gesto pensativo. Esto no lo sabía. ¿Y si estaban ahí?, preguntó el Nur. ¿Por qué no lo dijo Crolon? Sí, le da a uno que pensar, admitió Usa. Pero si hablaban de traición, ¿por qué no acudieron a mí a contármelo? Tersa lanzó un suspiro. Lo estábamos hablando, Gran Kaidon. Pero a el Nur le preocupaba su pariente, Scorin, y sabíamos que sería nuestra palabra contra la de ellos. Habría venido de haber tenido más pruebas. Y si los hubiésemos oído hablar con claridad, pero de algunas partes de su conversación no estábamos seguros. Solo los oímos desde lejos. No queríamos provocar ejecuciones sin pruebas más contundentes. En especial la ejecución de Scorin, gruñó Usa. Bueno, haremos venir aquí a Gmeza y a Scorin. Ernika, envía a buscarlos. Hay otro que pueda hablar en nuestro favor, Gran Usa, dijo Tersa. Endurindias. ¿De veras? Usa parecía ausente cuando contestó. Soln lo buscaba hace un rato y no lo encontró. Eso acostumbra a suceder cuando está inspeccionando la estructura exterior. Pero lo encontraremos. Puede que tardemos un poco. Entre tanto, siéntense allí, en el suelo, y esperen. Haré que nos traigan agua y comida a todos. Y veremos si vivirán o morirán. Rescola. Hanjurquom, 850 C. La era de la reconciliación. Enken apenas si se había recuperado de su estupefacción. Lo había sorprendido ver a 8 hembras Sansyuns montadas en el Ildor. Jamás había oído que se hubiera podido adiestrar de ningún modo a uno de aquellos depredadores gigantescos. Pero al parecer este lo estaba, de baja altura pero con un lomo ancho,
Avanzaba dando bandazos por la arenosa playa con las hembras Sansiums colocadas en fila ahorcajadas sobre su lomo, con variaciones en el color de la brillante tela. Todas iban vestidas con el tradicional atuendo que indicaba estoy dispuesta a considerar el apareamiento. Parecían del todo cómodas cabalgando sobre el gigantesco anfibio carnívoro, pero el Ildor parecía torpe mientras trotaba. Sus pies palmeados y provistos de garras no estaban tan a gusto sobre tierra como en el agua. Apestaba a anfibio escamoso y a mantillo, arrastrando pedazos de algas y alguna especie de parásito pegado a modo de grotesca falda mientras ascendía aneleando por la orilla. Presa de una incómoda combinación de fatiga y ansiedad, Enken caminaba a una distancia segura a la derecha de las amplias mandíbulas llenas de dientes de la criatura de 6 patas. Una lengua azul y oscilante asomaba veloz de vez en cuando, lamiendo hileras de dientes afilados cuando el Ildor enfocaba sus ojos compuestos hacia él. Enken no conseguía sobreponerse a la sensación de que la criatura estaba imaginando qué sabor podría tener él. A la derecha del profeta estaba Lilumna, caminando con un vigor que ponía en evidencia el avanzar cansino de su acompañante, y flanqueando a las Ansium iban los 3 Sangheili. Bill Tame lanzaba miradas de vez en cuando a las hembras montadas en el Ildor. El explorador Sangheili parecía divertido, si Enken juzgaba correctamente aquel apretar de mandíbulas, aunque era difícil saber cuándo algo le hacía gracia a un Sangheili. Lilumna dijo Enken en voz baja, me precio de saber muchas cosas sobre Hanjurquom, aunque nunca estuve aquí antes de hoy. Pero no puedo recordar informes sobre que se hubiera domesticado a un Ildor. No está exactamente domesticado, es más bien una asociación. Los grandes peces escasean en el lago, los Sansiums de la capital han arrastrado redes a lo largo y ancho de él gran número de veces y han reducido su número. Mi hermana Buren, que es la que va montada delante, encontró a esta criatura muerta de hambre cuando era muy pequeña. Si hubiera sido de mayor tamaño, se habría comido a Buren de un bocado. Pero mi hermana la alimentó con carne y queso de los Garfriends y de algún modo se creó un vínculo entre ellos. Ahora nos ayuda a capturar los pocos peces que quedan, conduciéndolos hacia nuestras redes. Nosotras lo alimentamos y él mantiene a raya las peores depredaciones. Le hemos dado el nombre de Herb. No podemos mantenerlo fuera del agua mucho tiempo, pero, Eminencia, llamó Trog con voz queda. Hemos llegado al recodo. La señal lo confirma. La nave de desembarco está en esta dirección. Demos gracias a los viajeros por la señal. Entonces musitó Enken, y echó una ojeada al cielo. Las nubes habían vuelto a cerrarse y había muy poca luz. No puedo ver dónde estoy. En unas pocas horas, quizá mucho menos, amanecería. Y entonces la claridad sería excesiva. Debían llegar a la nave tan rápido como fuera posible antes de que los descubrieran. Siguieron a Trog fuera de la playa para tomar el sendero que pasaba a través de la maleza. El Ildor gruñó y lloriqueó, pareciendo reacio a alejarse tanto del lago. Buren le dio unas palmaditas en el cuello a Herb y se inclinó sobre él para hablarle en susurros, instando al enorme depredador a seguir adelante. Este inspiró tristemente pero siguió adelante tras el profeta de la convicción interior y sus guardianes Sangheilis, penetrando en la espesa y agitada maleza. Mientras la curiosa procesión serpenteaba por el sendero, algunas enredaderas lanzaban sus zarcillos hacia ellos y parecían oliscarlos. Herb mostraba los dientes a las inquisitivas plantas, haciéndolas retroceder. Estaban a un centenar de pasos de la nave de desembarco cuando el enemigo los localizó. En un principio resultó difícil saber qué eran. Soldados, gritó Buren. Vienen montados en Folasteeds. Pero Enken, debido a su fatiga, había olvidado averiguar exactamente qué podrían ser los Folasteeds. En un primer momento eran tan solo una forma tosca de animal de monta de 4 patas que emergía de los matorrales. Aproximadamente en un número de 10. Sonó una especie de silbido quedo y hubo una reorientación peculiar del sotobosque. Oyó que alguien o algo lanzaba un alarido que sonó como un grito de agonía. Entonces las nubes se abrieron y la luz de la luna inundó el prado, y Enken vio a Sansiums con armaduras, sosteniendo enormes rifles de proyectiles de aspecto tosco y montando en... ¿Qué era eso, exactamente? Los Folasteeds estaban hechos del mismo sotobosque. Era como si las gruesas enredaderas y plantas, los árboles más pequeños, los arbustos, se fusionaran bajo los jinetes. Estos cabalgaban figuras toscas de 4 patas, con cabezas y torsos cuyo contorno general era parecido a los corceles que podían encontrarse, con sus variaciones, en muchos planetas. Pero estos pasaban constantemente de esa forma animal a la de masas vegetales que se fundían con los matorrales. La silueta del corcel se mantenía en todo momento de forma consistente bajo los jinetes, pues a medida que los corceles avanzaban tomaban forma en los matorrales sobre los que cabalgaban. Era como si el bosque mismo estuviera creando sin pausa monturas a partir de sí mismo para los soldados, como si los jinetes se deslizaran a lo largo de plantas vivas en lugar de montar cada uno un único corcel. ¿Qué son?, preguntó Enken. A simple vista parece manipulación genética,
aventuró Miltame disparando su arma. Las plantas han sido rediseñadas para trabajar con los estoicos. Aquello tenía una especie de sentido confuso para el profeta. Los estoicos habían decidido no ir más allá en lo referente a tecnología basada en máquinas. Se les había permitido llegar hasta un punto, y después se acabó. Así que sus científicos habían efectuado una digresión y pasado a delirantes experimentos botánicos de ingeniería genética. Tenían a los Follasters casi encima de ellos. Sacando el arma que llevaba al costado, Enken gritó: Liluna, retrocede detrás de Herb. Mantén a todas las hembras atrás. Disparó su pistola de plasma en dirección a los jinetes, no muy seguro de si alcanzaba aquello a lo que apuntaba. La iluminación aumentó en forma del parpadeo estroboscópico de los rifles de plasma, que escupían energía luminosa sobre la patrulla que cargaba. Y fue entonces cuando Enken vio a Loken, que era transportado por enredaderas, no por un Folaster, sino por una plétora de sogas vegetales que surgían como un trayazo de la hierba para irlo pasando de un matorral al siguiente. El Sangheili aullaba mientras las plantas trepadoras le arrancaban jirones de piel y otras dos escarbaban en las cuencas de sus ojos. Enken comprendió que estaban exhibiendo a Loken para asustarlos, para que se atemorizaran. Suélteme, chillaba Loken. Os mostré dónde iban a estar. Suéltenme ahora. Pero las plantas hicieron pedazos al Sangheili en cuestión de segundos, arrojando los pedazos humeantes y chorreantes a los Sanghelis y al profeta de la convicción interior. Los jinetes rodeaban ya al pequeño grupo de seres de otro mundo, chillando a voz en cuello, con los corceles arrancando raíces cuando necesitaban cruzar el sendero para a continuación reforzarse a partir de más materia vegetal situada al otro lado. Bill disparó a los jinetes con cierta puntería. Uno de ellos cayó con los ojos abrasados. Otro fue descabalgado y rodó por el suelo, sujetándose el abdomen carbonizado. Zilklel lanzó un grito desafiante, dejando a un lado sus temores, y se abalanzó sobre el enemigo disparando su arma. Enken retrocedió tambaleante cuando una serie de proyectiles pasaron zumbando junto a él. Disparó la pistola hasta que le quemó los dedos al sobrecalentarse. Uno de los jinetes cayó rugiendo de dolor. Un proyectil alcanzó a Zilklel en el torso, haciendo que profiriera un grito de dolor y diera un traspié. Otro le acertó en la cabeza, haciéndosela pedazos. El cuerpo cayó flácidamente, como algo hecho de trapo. Trok se desplomó. Entonces, aullando de dolor al recibir el impacto de un proyectil, estaba herido pero no muerto. Todavía no. Su arma se había quedado sin energía y, tumbado sobre la espalda, desenvainó la espada energética. Nuevos proyectiles pasaron como un relámpago junto a Enken, y este supo que su hora estaba a punto de llegar. No podían errar el tiro eternamente. En ese momento se oyó un estruendoso gorgoteo y el Ilbdor apareció en medio del enemigo, montado ahora solo por Buren. La Sansiugum le chillaba órdenes y se aferraba a su cuello mientras la criatura se alzaba sobre las cuatro patas traseras, asestando manotazos con las garras delanteras a la vez que lanzaba dentelladas con las enormes fauces. Desgarró enredaderas y soldados, arrancando a estos de sus monturas para luego zarandearlos hasta partirles el cuello y arrojarlos bien lejos a continuación. Bill lanzaba granadas, que estallaban en enormes ramilletes de incandescencia azul y blanca, como burlándose de las plantas auténticas que los rodeaban, y dos de los jinetes fueron abatidos, sus corceles hechos pedazos, las corazas reventadas. Otro jinete, el último de ellos, saltó de su montura disparando su arma una y otra vez a la garganta del Ilbdor mientras patinaba por el suelo una vez abandonado su Folaster. El Ilbdor, lanzando chorros de sangre verde, se abalanzó sobre su atormentador y le trituró la cabeza entre las fauces. Y luego trastabilló y cayó sobre un costado. Buren saltó al suelo en el último momento, evitando por poco que le aplastara una pierna. Él se estremeció, lanzó un jaleo, escupió la cabeza de un enemigo, y a continuación expiró. Llorando, Buren se arrodilló junto a la horrenda y apestosa bestia, estrechando la ensangrentada cabeza de su amigo contra el pecho. «Vamos», Buren dijo Enken mientras ayudaba trabajosamente a Trok a ponerse en pie. Al comandante lo habían herido en un muslo, pero lo más probable era que regresara a Suma Caridad con vida, si es que alguno de ellos lo lograba. «Debemos irnos. La nave está cerca. Debemos darnos prisa». «¿Dónde están las otras hembras?» «Estamos aquí», anunció Liluna, conduciendo a las otras 6 Sansyums fuera de las sombras. «Tenemos que escapar». Tiró de su hermana para ponerla en pie y la abrazó. «Las plantas no tienen inteligencia. Las controlan los jinetes, pero pueden sentirse amenazadas. Pueden atacarnos. Y pronto». El artillero Sansyugumenler llegó entonces renqueando, mirando a su alrededor con los ojos como platos. «Vi la batalla». «¿Quedan más de ellos?» «¿Y que si los hubiera?», le replicó Trok con un gruñido. «¿Para lo que nos ha servido? No sabía si debía abandonar la nave». «Tenía mis órdenes». «Emler tiene razón», Trok dijo Enken, ayudando al guerrero a caminar a trompicones hacia la nave. «Emler, ayude a Trok a regresar a la nave de desembarco. Necesito comprobar que las reliquias están a salvo». «Abandonemos Hanjurquom tan rápido como podamos». «Abandonarían su auténtico hogar por un simple sustituto»,
por suma caridad. Pero tenían a las hembras, y tenían tanto la visión purificadora como la excepcional luminaria. Se ocuparía, regocijándose, de presentar triunfalmente el éxito de su misión Arno, y de algún modo se las arreglaría para no lanzarle a la cara aquellos trofeos al ministro. Capítulo 12. El refugio. Un mundo escudo desconocido. Sala de estrategia. 850 C. La era de la reconciliación. Krolon, Drem, Mezfa y Scorin habían sido convocados a la sala de estrategia para enfrentarse a Usa Xelius. Tersa, de pie con el Nur a un lado de la estancia, los observó detenidamente. Krolon y Drem tenían un semblante hosco. Mezfa y Scorin parecían asustados. No hablamos de sedición, Gran Usa, afirmó Mezfa, y cojeó un paso al frente para acercarse más al estrado en el que Usa estaba sentado, medio repantigado en su silla, escuchando con atención. Ernika el desfigurador, con una expresión que no presagiaba nada bueno, fue a colocarse entre ellos. No pasa nada, Ernika lo tranquilizó Usa, echando una ojeada a todos los que se hallaban ante él, entreteniéndose un poco más en el Nur. No está armado, ni tampoco le tengo miedo. Nosotros simplemente solicitamos más explicaciones, dijo Scorin, con la vista baja. Nos preguntábamos por qué. Oímos rumores. Nosotros. Os pido disculpas, Kaidon, por... No tolero la sedición, interrumpió Usa. Si soy el líder aquí, entonces lo soy de verdad. Si no se me va a aceptar, que así sea. Pero aquellos que deseen que sea el líder deben aceptar mi palabra. Nada más es posible aquí. Y así es como funciona un clan en Kaidon. Pero... no toda duda puede considerarse traición. Si así fuera, tendríamos que ser ejecutados todos en algún momento. Miró a Krolon y a Drem. He oído de Gmezfa y Tersa que vosotros dos sugeristeis que yo planeaba destruir a todo el mundo, aniquilar el mundo escudo, que planeaba invitar a los Sanzyums a ser mis aliados. Pero nosotros no dijimos eso, replicó Krolon con aire congraciador. Nos oyeron mal. El sonido de la cascada volvió confusas nuestras palabras. Tal vez habíamos oído a Tersa hablar de un método para desmantelar el planeta. Este mundo escudo. Y oímos a la máquina llamada Endurillas debatir sobre los Sanzyums con cariño. Pero en realidad nos preocupaba Tersa, no tú, Gran Usa. De hecho, ¿oía a alguien usar mi denominación informal?, inquirió Endurillas, entrando en la habitación con un siseo. La voz voladora pasó por encima de sus cabezas y se quedó suspendida en el aire sobre el estrado, girando para encararse al grupo reunido ante Usa. Alguien me estaba parafraseando de forma inexacta, sospecho. Y no por primera vez. Estás familiarizado ya con nuestras costumbres, Endurillas, dijo Usa, sin mirar al artefacto mientras hablaba. Sabes lo que consideramos como infringir nuestras normas y conoces aquellas normas que se refieren a la sedición, traición, intriga, niveles peligrosos de deslealtad. Existen algunas líneas muy delgadas, en algunos casos, pero a lo mejor estás al tanto de comentarios efectuados por estos dos. Señaló con la cabeza Krolon y Drem, que podrían encajar en la categoría de traición, o conspiración. Si tienes la amabilidad de concederme un momento o dos, conectaré con las células de observación del complejo. ¿Células de observación?, preguntó Usa. ¿Qué es eso? No conozco el término. He informado a Soln sobre ellas, respondió la IA. Las células de observación las organiza el Centro de Comunicaciones, la Cámara de Geometrías Sensibles. Las células están implantadas en las paredes por todo el complejo. Fue una más de las innovaciones especiales para esta instalación. Una maravilla. En realidad, mientras hemos estado conversando he organizado una corta selección de observaciones interesantes de los dos Sangelis en cuestión. Y a continuación Endurillas proyectó secuencias holográficas de vigilancia de Krolon y Drem hablando. Empezó con la conversación mantenida con Tersa en la Cámara de Geometrías Sensibles, pasó a la discusión con él en la sala de los banquetes, incluida la sugerencia de que testificarían en falso contra él si era necesario. Mostró luego una conversación privada que mantuvieron los dos en un rincón de un dormitorio en la que Drem comentaba: si queremos salvarnos de la locura de Usa, él debe morir, y Krolon respondía: mantén la voz baja, amigo mío. Pero me limitaré a decir que no discrepo. Debemos organizar a la gente contra él. Y hay que elegir a alguien como el nuevo Kaidon. Pensaba que yo mismo podría ser apropiado. He oído suficiente, dijo Usa con firmeza, fulminando con la mirada a Krolon. Pero hay mucho más, protestó Endurillas. ¿Eso será suficiente? Signo de interrogación abierta. ¿Crees a este ángel siniestro?, inquirió Drem, mirando con desesperación a su alrededor. A esa máquina, por encima de la carne y sangre Sangeli, ya sabía ella que había algo diabólico en ella. Podía percibirlo. Vamos, Drem, intervino Krolon en tono conciliador. Usa jamás sería tan estúpido como para confiar más en una máquina que en Sangelis de carne y hueso. Naturalmente, sospechara que la voz voladora ha fabricado estas imágenes, estas aparentes conversaciones. Sin duda el aparato posee esa capacidad. Sí que poseo esa capacidad, repuso Endurillas. Sin embargo, no fue necesario, ya que estas conversaciones son genuinas y tuvieron lugar. Esa cosa no puede proceder de los Forerunners.
gritó Drem, señalándola y a la vez que retrocedía en dirección a la puerta. Procede de los Sansyums, procede de nuestros enemigos. Ernika, arresta a esos dos, ordenó Usa, señalando a Krolon y a Drem. Enciérralos en la sala de almacenaje 7. Convocaremos una asamblea para su ejecución en breve. No. Drem se dio la vuelta para huir y Ernika corrió tras él sacando su espada energética. Lanzó el arma y ésta se clavó en la columna vertebral de Drem. El Sangheili cayó y se retorció presa de un dolor insoportable, gimiendo. A Tersa las contorsiones de Drem le resultaron una visión repugnante, y lo mismo le sucedió a Usa, al parecer, ya que ordenó: Ernika, termina lo que has empezado. El guerrero se acercó y extrajo la abrasadora hoja del cuerpo de Drem y, a continuación, con un movimiento fluido, le cortó la cabeza al traidor. Krolon lo contemplaba todo fijamente con expresión desesperada. Gran Kairon, lleva contigo un centinela y escolta al que sigue vivo a la sala de almacenaje. Ernika ordenó Usa. Ernika se volvió, amenazador, hacia Krolon. ¿Ya has oído al Kairon? Blandió la espada. En marcha. Te sigo. Krolon abandonó con paso vacilante la habitación, dando un traspié al pasar sobre el creciente charco que formaba la sangre de Drem, de modo que estuvo a punto de caer de bruces en él. Ernika agarró el brazo del prisionero y, sujetándolo con fuerza, lo escoltó fuera de la sala. En cuanto a ustedes cuatro, dijo Usa, volviendo la cabeza hacia Tersa, el Nur, Meza y Skorin, deben saber que, si bien existe un mecanismo para desensamblar este mundo, ello no tiene que ver con destruirlo. Usa vaciló, como si no estuviera seguro, él mismo, de que esto fuera del todo cierto. Luego siguió diciendo, sencillamente, deben confiar en mí. Yo siempre lo he hecho, Gran Usa, replicó Tersa, y hoy he visto que mi confianza estaba bien fundada. Usa señaló con el dedo a Meza. Y tú ten cuidado de lo que parloteas con otros. Tú y tu compañera. Sí, Kairon. Ahora vayan a ocuparse de sus cuestiones. Y ya he tenido suficiente de vosotros cuatro. Deseo consultar con el Nurillas a solas. Han surgido nuevas cuestiones. Vengeful Vitality. En órbita alrededor de Hanjurquom, 850 C. La era de la reconciliación. Comandante. ¿Estamos listos ya para abandonar la órbita?, preguntó Enken, observando nerviosamente el monitor del escáner. Hasta el momento no había señales de un ataque desde la superficie, pero los estoicos poseían tecnología suficiente para ser peligrosos, puede que incluso para una nave como el Vengeful Vitality, que seguía en la misma órbita desde su llegada. Hanjurquom resplandecía espléndida en una portilla, pero en aquellos momentos en que deseaba ardientemente dejarlo atrás. Troctangil se removió en el asiento del capitán para aliviar el dolor de su herida. Habían extraído el proyectil y le habían puesto un ungüento y un vendaje, pero Enken sabía que el viejo guerrero todavía sentía mucho dolor. Troc contempló con ojos entornados una lectura y gruñó para sí. Ya le advertí que no tenía la pericia de Verbum, Eminencia. Parece que Verbum bloqueó los motores. Creo que puedo ponerme en marcha dentro de poco, pero sé que está herido, Troc, pero también es el único lo bastante competente para hacer esto. No me quejaba de mi herida, Eminencia, rezongó Troc, me limitaba a decir que tardará un poco más. Lo sé, olvídelo, solo hágalo tan rápido como pueda. Iré a ver cómo están las hembras. Habían bajado la gravedad artificial de la nave para equipararla a la de suma calidad, de modo que Enken abandonó su silla y se encaminó a pie de vuelta a la bodega de la corbeta, reequipada para la comodidad de las pasajeras. Visitaba a las hembras más que nada para mantenerse ocupado. Tenía la mente torturada con preguntas sobre la luminaria, y mientras recorría el pasillo, su mano fue hasta la base que actuaba de proyector de la visión purificadora guardada en el bolsillo de su túnica. No podía llevar consigo la luminaria, no de un modo conveniente, pero al menos podía mantener cerca la visión purificadora. Iba a tener que llevarla a la cabina de un oficial y examinar el holograma con detenimiento otra vez. Era increíblemente valioso. Había accedido a la luminaria justo el tiempo necesario para saber que efectivamente contenía coordenadas galácticas para localizar los legendarios halos, especificaciones para los dispositivos y su fabricación, así como de dónde provenían y datos sobre su propósito final. No había ahondado profundamente en ella. Necesitaba la ayuda de otros profetas con más experiencia en la tecnología de las reliquias sagradas. Pero en algún momento, mientras iban de regreso a suma calidad, ¿por qué no volver a examinar la luminaria? Seguía dentro de la nave de desembarco, puesta a buen recaudo en la bodega de despliegue del Vengeful Vitality. Casi podía oírla llamándolo. Enken encontró a las hembras bien sujetas a sus asientos acolchados, 4 en un lado y 5 en el otro, a lo largo del fuselaje de la nave. Liluna contemplaba sobrecogida Hanjurquom a través de una portilla. Enken se volvió hacia la hermana de Liluna, Buren. Solo quería darte las gracias. Nos salvaste la vida al hacer que tu amigo tomara parte en la pelea. La voz de Buren tembló al responder. Había tenido la esperanza de que mi madre cuidaría de Erb. Y ahora, solo quiero que sepas que, si algún día tuviera una hija, me gustaría que fuera como tú. Gracias otra vez. Todos te lo agradecemos. Volvió la cabeza hacia Liluna,
que seguía contemplando Han Hurkwam. Así pues, ¿qué te parece el planeta? Le preguntó. Es tan enorme, tan brillante. Liluna movió la cabeza con admiración. Tenemos algunos conocimientos básicos sobre nuestro mundo, y sin embargo no sabía. Hasta que uno lo ve. Sí, lo comprendo, asintió Enken. Hay otra cosa que puede que no comprendas, dijo Liluna, mirándolo. Cuando lo miro. No. No quiero abandonarlo. De improviso me doy cuenta de lo grande que es nuestro mundo. Tiene que haber Sansyungs mejores que los que hay en Rescolá. Tiene que haber más varones. Varones mejores. Tienen que estar ahí, en alguna parte de Han Hurkwam. Buren y yo. No estamos seguras de querer ir contigo ahora. Enken efectuó una demanda entristecida con conmiseración. Comprendo cómo te sientes. Pero tenemos un compromiso. Debes creerme cuando te digo que no podemos regresar a Han Hurkwam. Vamos a Suma Caridad. Carraspeó y se dio un tironcito a una papada, vacilando, pero decidió que tenía que decirlo. Al otro lado de la puerta por la que acabo de entrar hay 2 guardias armados. No os dejarán abandonar esta bodega hasta que hayamos penetrado en el desliespacio. Y estemos de camino. Así que, si somos esclavas, después de todo. No, rotundamente no. Eso te lo aseguro. Pero una vez aquí deben seguir las reglas de esta nave. Y yo mando en ella. Por ahora, debo insistir en que permanezcan aquí. No se les esclavizará en Suma Caridad. Te lo prometo. Enken se dio la vuelta y cruzó con rapidez la puerta cerrándola a su espalda. Miró a Vilktame y a Imler, que esperaban fuera, y se preguntó qué sucedería si tenían que utilizar sus armas para mantener controladas a las hembras. ¿Resultaría abatida Liluna? ¿Se vería forzado Bill a tener que matarla? Con un nudo en el estómago ante la idea, Enken se alejó en dirección al puente. Eminencia, le llegó la voz de Trok a través del comunicador del cuello de la túnica. La nave está lista para partir. Entonces, hágalo. Sáquenos de la órbita. Enken acababa de llegar al puente cuando oyó el chirrido de advertencia de los escáneres, y al mirar el monitor vio el enorme proyectil que se abalanzaba sobre el Vengeful Vitality. La corbeta justo empezaba a abandonar la órbita de Han Hurkwam cuando el misil impactó. La cubierta osciló violentamente, la nave se estremeció, un rugido reverberó por sus pasillos, una onda expansiva alcanzó el puente. Y Enken, agitando los brazos sin control, cayó pesadamente sobre el costado. «Nos han dado», gritó Trok, intentando recuperar el control de la nave. Un impacto indirecto procedía de Han Hurkwam. Si no hubiésemos empezado a movernos habrían acabado con nosotros. ¿Cuáles son los daños?, preguntó Enken, intentando ponerse en pie. Algunos. En la bodega 12. La noticia y sus implicaciones golpearon a Enken como si se tratara de otro proyectil. Los habían alcanzado cerca de la bodega 11. Cerca de la bodega en la que estaba guardada la nave de desembarco, y la luminaria sagrada estaba en la nave de desembarco. Enken consiguió por fin ponerse en pie, con una mueca de dolor, y regresó tambaleante al pasillo. «Sáquenos de aquí», chilló, mientras se dirigía, dando traspiés, a la parte posterior del Vengeful Vitality. La corbeta todavía daba sacudidas, alguna parte de ella se estaba despresurizando y su atmósfera artificial estaba siendo absorbida por el espacio. El profeta sabía que la sección sería sellada automáticamente por los mecanismos de respuesta del sistema de soporte vital, pero el precioso aire que salía disparado por la brecha desestabilizaba la nave. Esta coleaba en el espacio, girando violentamente a derecha e izquierda, con la gravedad artificial ondulando por la inercia, de modo que Enken era enviado de un mamparo a otro, con las consiguientes contusiones, mientras intentaba llegar a popa. En alguna parte se disparó una alarma, un anuncio automático efectuado en un tono despreocupado. Bodegas 10 y 11 están experimentando una rápida descompresión. Evacúen a zonas presurizadas selladas. Peligro de muerte repentina debido a ausencia de presión atmosférica aplicable al personal que no evacúe las bodegas 10 y 11. Bodegas 10 y 11 están experimentando una rápida descompresión. Evacúen a Eminencia, exclamó Vilktame cuando Enken entró a través de la escotilla. ¿Está usted bien? Emler lo miraba boquiabierto, y Enken reparó en que estaba sangrando. No tiene importancia. Las hembras, sáquenlas, apíñenlas en los alojamientos de la tripulación. Sí, Eminencia, respondió Emler. Vilktame abrió la puerta de metal y pasaron al interior, donde encontraron a las hembras de pie y aferrando las correas que las mantenían inmovilizadas, mientras varias de ellas maldecían a Liluna y a Buren por haberlas convencido de efectuar aquel viaje infernal. La corbeta volvió a dar un bandazo, haciendo chirriar el metal de su estructura. Bill y Emler soltaron a las hembras y las enviaron hacia la parte delantera de la nave de una en una. «¿Qué ha sucedido?», inquirió Lilunda cuando Enken se abrió paso a su lado. La voz de la Sansyugum era apenas audible por encima de la alarma y el aviso de emergencia. Bodegas 10 y 11 están experimentando una rápida descompresión. Un misil procedente de la superficie, gritó Enken a la vez que recuperaba el equilibrio y corría en dirección a la escotilla que daba a la bodega de despliegue. Ella miró con ojos desorbitados a su alrededor, gritándole a la espalda: «¿Es esto solo el principio? Creo que ya estamos fuera de alcance». «Eso»,
Sin embargo, no era más que una suposición, ya que sabían muy poco sobre la capacidad militar de los estoicos. Seguida Vilktamere. Buren estaba en la parte trasera del compartimento, donde Emler empezaba a ayudarla a ponerse en pie. Cuando Enken alcanzó la puerta de la otra bodega, la joven se había golpeado la cabeza cuando la nave había sido zarandeada y le entraba mucha sangre en los ojos. Pero por fin la nave empezó a cabecear menos y a Enken le resultó más fácil moverse. Solo estaba terriblemente magullado por el impacto inicial y lo imbuía la determinación, lo que le permitía hacer caso omiso del dolor. Por aquí, gritó Emler a las hembras, conduciéndolas a toda prisa en dirección al puente de la nave. Enken comprobó el indicador de presión de la puerta que conducía a la bodega 11 y vio que la presión era normal. Pero más allá de ella, el corazón le latía como loco mientras pensaba en las implicaciones en torno a la luminaria, el artefacto sagrado que contenía la llave del Covenant para efectuar el gran viaje. Amenazada ahora por el vacío del espacio, presionó la palma sobre la puerta para abrirla. Esta se deslizó a un lado y él cruzó el umbral, la selló a su espalda, y luego se volvió hacia los estantes y taquillas colocados a lo largo de las paredes. Contenían todo lo que necesitaba: trajes presurizados, cargadores atmosféricos y herramientas. Bodegas 10 y 11 están experimentando una rápida descompresión. Evacúen a zonas presurizadas selladas. Peligro de muerte repentina. Troc, gritó Enken, corriendo hacia las taquillas. ¿Me oye? Sí, eminencia, respondió la voz de aquel desde su comunicador. Entonces, encuentre un modo de parar esas alarmas y ese condenado aviso. Tengo que concentrarme. De inmediato, eminencia. No fue exactamente de inmediato, pero para cuando Enken se había quitado ya las botas, las sirenas y los avisos de advertencia en bucle callaron. Pudo oír golpes y crujidos procedentes de la bodega de despliegue. Date prisa. Con manos temblorosas, Enken se introdujo en el traje presurizado. Estaba diseñado para poderse poner con rapidez, avanzando él mismo de forma autónoma por sus extremidades y torso con sensores de autoguiado de materiales inteligentes. Mientras se vestía, llamó a Troc por el comunicador. Troc, ¿cuál es la situación de la nave? Los motores están conectados, pero funcionan a una cuarta parte de su potencia. El Vitality se prepara para crear una abertura de desliz espacial, pero va a llevar su tiempo. No ha habido ataques posteriores desde la superficie del planeta. Deben de habernos visto cuando despegamos al amanecer. Una cantidad suficiente de luz puede comprometer el campo de invisibilidad. Tenemos suerte de haber podido escapar. El Uragok está trabajando para reparar los generadores de energía. Esperamos disponer de toda la potencia dentro de poco, eminencia. ¿Cuál es la situación de la bodega de despliegue? Manténgase a la espera, por favor, mientras compruebo farfulló algo ininteligible en algún dialecto sangueili, alguna especie de palabrota, y luego, teníamos un sellado temporal sobre la brecha. Pero el precinto acaba de romperse. La bodega vuelve a despresurizarse. Enken oyó un agudo chirrido procedente de la bodega en cuestión y se le secó la boca. Sosteniendo el casco en las manos, se precipitó a la puerta y al interior de la cámara siguiente y miró por la ventana. A la derecha podía ver la brecha abierta por el misil en el revestimiento metálico de la nave. Afilados pedazos retorcidos del casco se doblaban hacia el interior. Vislumbró estrellas centelleando más allá del desgarro en el fuselaje. En el interior de la bodega, que en realidad era un pequeño hangar para la nave de desembarco, restos indefinidos, pedazos de metal y desechos habían vuelto a arremolinarse en dirección a la brecha en el casco. El extremo final del remolino estaba arrastrando consigo a la pequeña nave, haciendo que se moviera entre chirridos, un poco cada vez, hacia el desgarro en el casco. La nave de desembarco se iba haciendo pedazos mientras él observaba. Pedazos de ella eran arrancados y salían volando al voraz vacío del espacio. Se colocó el casco, y luego se volvió al oír el tintineo de la puerta situada a su espalda. ¿No había sellado aquella puerta? Se estaba abriendo y Buren la estaba cruzando. La Sansyurun miró a su alrededor con semblante aturdido. Enken, con su permiso. Sal de aquí. Estoy a punto de despresurizar esta habitación. Sal. No puedo. Parpadeó, dando la impresión ir a caer en redondo al suelo, y se apoyó en el marco de la puerta. Emler. Me dejó. La puerta se selló. Está cerrada. No puedo salir. Entonces, espérame ahí. Vuelve a entrar en esa habitación y cierra esa puerta. Yo no la abrí. ¿Qué? Se abrió y yo pasé. Troc, gritó Enken, volviéndose para mirar por la escotilla otra vez. En el hangar, la nave de desembarco golpeaba ahora contra la brecha del casco, la cual daba la impresión de estar a punto de entregarla al espacio, igual que una hembra expulsando una criatura de su vientre. Sí, eminencia, le llegó la voz de Troc. ¿Por qué se están abriendo las puertas por su cuenta aquí abajo? Es el sistema de soporte vital. El daño causado a la nave ha provocado una pulsación de energía que lo ha reinicializado. Algunas de las puertas no se sellan y se abren por su cuenta. El ordenador de la nave parece estar priorizando el cierre de aquellas puertas necesarias para salvar el resto de la nave. El Uragok está tratando de controlarlo, pero, por favor,
sollozó Buren. Enken se dio la vuelta y la vio desplomarse sin fuerzas en el suelo, y además bloqueaba la puerta opuesta. No se cerraría con ella allí, si seguía ahí tendida. Cuando él abriera la puerta de acceso a la bodega de despliegue, la joven sería arrastrada violentamente al vacío junto con el chorro de aire producido por la despresurización, y no había tiempo para meterla en un traje de soporte vital. El profeta volvió a mirar por la ventanilla de la puerta de la bodega, y vio a la nave, hecho pedazos ya, bloqueando el desgarro, pero también podía ver cómo el casco se combaba. Y algo más, apenas visible en el interior de la nave parcialmente destrozada, distinguió el brillante azul de la sagrada luminaria. Esta corría el peligro de perderse para siempre. Si no metía a Buren en la otra habitación, cuando él abriera esta puerta ella moriría. Si perdía tiempo ayudándola, lo más probable era que perdiera la luminaria. La luminaria era más importante. Pero Buren le había salvado la vida en Hanjurquom, había salvado a toda la expedición, y era el artefacto biológico de su saludable material genético menos importante que la luminaria. Sí, abandónala, salva el luminar. Pero, invocando interiormente a los espíritus de los Forerunner para que lo ayudaran, Enken se volvió rabiosamente en dirección a Buren y fue hacia ella con toda la rapidez que le permitía el pesado traje presurizado. Pudo ver que respiraba, que seguía viva. La arrastró a través de la puerta, lejos de la popa de la nave y al interior de la habitación donde habían estado sentadas las otras hembras. Las otras Ansium se habían marchado a camarotes más seguros en la parte delantera, y lo mismo había hecho aquel zopenco asustado de Embler. Troc. ¿Puede volver a sellarse la puerta que da a la 12? El Uragok trabaja en ello, eminencia. Enken quiso chillar de frustración. Que lo haga. Deprisa. Estamos a punto de perder la luminaria. Se puso el casco de su traje presurizado y regresó a la habitación contigua y a la puerta que daba a la bodega de despliegue. Llegó ahí justo a tiempo de ver cómo el casco reventado estallaba hacia afuera y los pedazos de la nave de desembarco salían volando al espacio. El vehículo fue incapaz de resistir la poderosa succión y se vio arrastrado inexorablemente al vacío. Troc. La luminaria. ¿Puede rastrearla? Los pedazos de la nave de desembarco, la luminaria, deberían de estar en el mismo pozo de gravedad. ¿Podemos regresar? ¿Podemos? Hubo una larga pausa chisporroteante. Por fin, Troc informó. Lo siento, eminencia. Nuestros instrumentos están siguiendo todo lo que salió expulsado de la bodega. Está descendiendo de vuelta a Hanjurquom. El luminar junto con ello. Su campo de energía es muy característico. Está hundiéndose en la atmósfera del planeta. Lo hemos perdido. No, Troc. No. Eso es un desastre. Vuelva a mirar. Por favor. Lo siento, eminencia. Es demasiado tarde. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y pueden comentar cualquier cosa. Hasta la próxima amigos.